Una consulta. ¿Esta clase de acá la puedo grabar o no? ¿O la vas a grabar tú? Porque Eh, creo que por esta eh, aplicación no puedo. ¿Ah? sí, ya se está grabando, doctora. ¿Se está grabando? Ya, perfecto. Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a empezar la teoría del día de hoy. Soy la doctora Eva Quiñones, soy ginecóloga del Hospital 2 de Mayo. El día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante común, ¿no? En la consulta ginecológica, una de las alteraciones del ciclo menstrual. Vamos a hablar sobre lo que es dismenorrea, ¿ya? La dismenorrea es, como una introducción, es una patología eh, que produce dolor, ¿no? Eh, muy, eh, un dolor muy exacerbado durante el periodo menstrual, ¿ya? En esta exposición nos vamos a enfocar más en lo que es la dismenorrea primaria, ya que como van a ver en un momento, la dismenorrea secundaria, pues tiene causas y lo vamos a ver en el transcurso del curso, ¿no? Entonces no nos vamos a enfocar mucho en lo que es la dismenorrea secundaria, porque ya el manejo de tratamiento y diagnóstico lo vamos a ver en el transcurso del curso. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, como definición, ¿no? Lo que es, viene de una nomenclatura que significa dis, que es dificultad, men, de menstruación, y roya de flujo. Entonces, es una complicación en lo que es la función menstrual, caracterizada porque hay periodos dolorosos que aparecen durante la menstruación, ¿ya? Esta es una alteración ginecológica muy frecuente, ¿no? Se va a caracterizar el dolor por ser de tipo cólico. Las pacientes tienden a tener el dolor un día previo a la descarga menstrual, ¿no? Y este dolor se va a intensificar dependiendo la tolerancia de dolor también que tiene la paciente, hasta producirle una discapacidad física, ¿no? Eh, Vamos a ver las características de la dismenorrea primaria y secundaria, ¿no? Pero como nos vamos a enfocar en la primaria, esta de acá no dura mucho, ¿no? Lo que es la dismenorrea primaria solamente dura de 48 máximo hasta 72 horas del inicio del primer día de menstruación, ¿ya? Entonces, solamente como una pequeña introducción, ¿no? La dismenorrea se refiere a una regla o una menstruación dolorosa, ¿no? Se caracteriza por un dolor tipo cólico, por ese cólico, o sea, viene y va. ¿Por qué? Porque el útero se contrae, ¿no? Y esas contracciones anómalas que se producen en el útero van a producir un dolor exacerbado. La dismenorrea se va a clasificar en dos tipos, la dismenorrea primaria y secundaria, ¿no? En la dismenorrea primaria, estos cólicos van a estar o se van a presentar en ausencia de una patología que pueda explicar este cólico, ¿no? Es decir, no hay una causa orgánica, para que lo entienda mejor. En cambio, la dismenorrea secundaria sí va a tener una causa asociada, ¿no? Estas eh, pueden ser distintas, ¿no? Una de las principales es endometriosis, puede haber miomatosis uterina, pólipos endometriales, quistes de ovario, adenomiosis, etcétera. Hay un montón de patologías que puedan producir o que la paciente presente este tipo de dolor, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a cada una de ellas para poder ahondar más la información, ¿ya? Entonces, solamente como un recordar para que tengan fijo esta parte, en la primaria no hay patología pélvica, la regla es tipo cólico, produce como unos espasmos, ¿ya? Y lo que es más común que es en pacientes postpuberales, es decir, después de los 6 meses de inicio de la primera regla, ¿ok? Y que no dura más de 2 años. Si dura más de 2 años, podemos pensar que es una dismenorrea secundaria. En la dismenorrea secundaria es obviamente el resultado de una enfermedad, ¿no? Que está asociada a algo orgánico, a alguna enfermedad. Esta de acá es de tipo congestiva, o sea, produce no como un espasmo, sino un dolor más como opresivo, ¿no? Como que siente la inflamación, ¿no? En esa zona. Y como ven, la edad más común es a partir de los 30 a 45 años aproximadamente, donde aparecen estos tipos de patologías, ¿ya? Entonces, esto solamente es como un preámbulo para poder lo que vamos a hacer en el transcurso de la mañana.
Como incidencia en lo que es la dismenorrea, afecta a más o menos un 50% de las mujeres en la dismenorrea primaria postpúberes, ¿no? Y el 10 al 12% van a presentar una dismenorrea severa, es decir, que las va a incapacitar y que no van a poder hacer nada, se pueden echar hasta la cama, ¿no? Por unos 2 a 3 días, ¿no? Y eso lo va a producir cada mes, ¿no? Acá vamos a recalcar que en lo que es la dismenorrea primaria, siempre tiene que presentarse en ciclos ovulatorios, ¿ya? Porque vamos a ver ahora en la fisiopatología. Si no hay ovulación, no va a tener dolor la paciente. Esta dismenorrea es más común en pacientes jóvenes, ¿no? De 20 a 25 años, y la mayoría de los que ya presentan episodios graves van a ocurrir antes de los 25 años, ¿no? Estamos hablando en este caso que vamos a incidir más en lo que es dismenorrea primaria. Se dice que la dismenorrea primaria ocurre en mayor frecuencia en mujeres que son solteras que en las pacientes que son casadas, más o menos en una diferencia de 61 a 51%. Va a disminuir la dismenorrea primaria con la edad y no parece estar relacionada con ningún tipo de ocupación o actividad física que pueda realizar la persona o la mujer, ¿ya? Esto de acá lo vamos a sacar porque siempre dicen, una vez que te embarazas se va a ir todo el dolor. No necesariamente el embarazo o los partos van a aliviar la dismenorrea primaria. Estamos hablando de una paciente que está recién iniciando, ¿no? O sea, en embarazos juveniles estamos conversando acá. El ejercicio no parece también igual tener un efecto significativo en la disminución de la incidencia de esta patología. Y puede asociarse a aumento o en la duración de riesgo de la gravedad de esta dismenorrea, como la menarca temprana, periodos menstruales que son largos, el sobrepeso y el tabaquismo, ¿no? Se ha visto que estos van a aumentar que esta paciente tenga mucho más dolor, ¿ya? Entonces, solamente para recordar, en lo que es la epidemiología, ya afecta casi al 50% de las mujeres en edad fértil. De estas, de un 45 a 90% pueden presentarse en mujeres a partir de los 20 años, donde se ya podríamos confundirla como una dismenorrea secundaria. De todas esas pacientes, casi lo bueno es que solamente el 12% hace una dismenorrea severa, un 37% hace moderada y la mayoría pues hace leve, ¿ya? Va a haber una ausencia escolar en lo que es la dismenorrea primaria casi en un 14%, y ya cuando están trabajando puede haber, ya en lo que estamos hablando de dismenorrea en general, puede haber ausentismo laboral. Miren acá, esto es una estadística de Estados Unidos, donde se dice que puede disminuir o puede acarrear un costo de 600 millones de horas y que equivale más o menos a 2 billones de dólares. Ya, entonces, no sé si ustedes han visto ese proyecto de ley que quería hacer una congresista, ¿no? Que quieren incapacitar a las mujeres todos los meses por el periodo menstrual. Pues no estaría bien, ¿no? No todas las pacientes presentan esta patología, ¿no? Y tiene tratamiento. No es que las pacientes van a estar incapacitadas sin medicación. No, perdón. Entonces, la regla o la menstruación es algo fisiológico. Puede haber alteraciones, sí, ¿no? Puede haber complicaciones por la menstruación, pero no es una enfermedad, ¿no? A menos que esté asociado a una patología. Entonces, vamos a incidir en cada una de ellas para tener algo más claro sobre cada una, ¿ya? Entonces, en lo que es dismenorrea primaria, sabemos que no hay una causa de fondo, ¿no? Es algo que ya viene genéticamente predispuesto para que esta paciente presente dolor durante el periodo menstrual, ¿ya? Acá lo que tiene que llevarse es que cuándo se presenta y cómo lo vamos a diferenciar de una dismenorrea secundaria, ¿ya? La dismenorrea primaria, por lo general, aparece entre los 6 a 12 meses posteriores a la primera menstruación, ¿no? Y ocurre casi en todos los ciclos que son ovulatorios, ¿no? Si no tenemos ciclo ovulatorio, esta paciente no va a tener dismenorrea. De estos pacientes, alrededor del 80%, ¿no? De estas adolescentes van a experimentar una regla la primera vez, tal vez dolorosa, dentro de los 2 primeros años, ¿ya? Si pasa de los 2 años, ya podemos considerar a veces una dismenorrea secundaria, ¿no? O
una causa que pueda ser subyacente. Hay una patología que se presenta también a temprana edad, ¿no? Que es la endometriosis, y esta patología a veces nos da falsos, ¿no? Podemos pensar que es una dismenorrea primaria al inicio, pero la paciente luego comienza a presentar síntomas también, ¿no? Entonces ahí es muy difícil diferenciar y entre una dismenorrea primaria y secundaria cuando la paciente tiene de fondo una endometriosis, ¿ya? Esta dismenorrea primaria, ¿no? Generalmente comienza unas horas antes o justo cuando va a presentarse la menstruación, ¿ya? Este se caracteriza por tener unos calambres que son muy severos el primer y segundo día. Acá las que son chicas saben, ¿no? Que durante la menstruación la mayoría de veces sí se produce un dolor, ¿no? Como un cólico, el primer y segundo día, ¿no? Donde hay más descarga, donde hay más flujo, ¿no? Porque el útero se contrae mucho más. Pero ¿qué pasa en la dismenorrea? Esta dismenorrea, el dolor es más exacerbado, ¿no? Algunos lo pueden calificar hasta como un trabajo de parto, de ese tipo de dolor, ¿ya? Esta característica de dolor es de una naturaleza espasmódica, como ya le hemos dicho, ¿no? Tipo cólico espasmódico en la parte inferior del abdomen, y también se puede irradiar hacia la espalda o hacia la cara interna de los muslos, y como lo digo, a menudo lo describen como si fuera un dolor de parto. Estos calambres, ¿no? Pueden ser acompañados en algunas ocasiones, cuando ya es una dismenorrea ya moderada severa, de otros síntomas, ¿no? Ya sistémicos. En este caso, casi en un 89% puede estar asociado a náuseas y vómitos, otras pueden estar asociados a fatiga, en algunos casos asociados, que creo que es más frecuente antes de las náuseas y vómitos. Por lo menos yo veo una consulta que la paciente refiere que diarrea, ¿no? Les da diarrea porque estimula, ¿no? El dolor o el cólico para las fibras nerviosas de la parte del colon, y produce como unos espasmos, ¿no? Y le produce diarrea. Dolor en la espalda inferior y también dolor de cabeza, en algunos casos, ¿no? Esto también va a depender de la parte psíquica de cada paciente, ¿no? Por eso también está asociado la dismenorrea primaria en la parte etiológica a alteraciones en la conducta, ¿no? Pues que tienen, no sé, pues están con problemas de depresión, o están o están tomando pastillas porque tienen un trastorno bipolar, o son esquizofrénicas, o tienen algún trastorno psiquiátrico. Esto puede aumentar también con la menstruación, ¿ya? Que las puede llevar hasta un síncope. Algunas pacientes se desmayan durante el periodo menstrual, se ponen tan nerviosas, ¿no? Que pueden producirse hasta un colapso, ¿no? En los casos graves estamos hablando, en los casos graves. De repente por ahí conocen a un familiar que siempre que viene la menstruación tiene dolor, pum, se desmaya, ¿no? Entonces es una dismenorrea primaria. Lo bueno es que este dolor no dura toda la menstruación, sino alrededor de, puede ser 24 horas, en la mayoría de los casos, ¿no? Este dolor tan intenso, y rara vez puede persistir hasta 2 o 3 días del inicio de la menstruación, ¿ya? Si esto sobrepasa los 3 días, 4 días, 5 días, ya podemos pensar en una dismenorrea secundaria. ¿Cómo hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer por la parte clínica, ¿no? Nos vamos a enfocar en pacientes jóvenes, ¿no? Postpuberales, que presentan dolor, ¿no? No se hace un examen eh, físico o un examen de laboratorio o un examen ecográfico, a menos que estemos pensando en una patología asociada, ¿ok? Si la paciente viene de frente y nos dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy comenzando mi menstruación y recién fue como 6 meses y he comenzado con dolor. Ya he comenzado con dolor, entonces ya clínicamente nosotros estamos pensando en una dismenorrea primaria, a menos que la veamos que la paciente es gordita, pues, ¿no? Que vemos que su carita está llena de acné, que se le cae el cabello, ¿no? Que tiene la voz un poquito más gruesa, podemos sospechar de un hipotiroidismo o de un ovario poliquístico, ¿no? Pero acuérdense que aparte del dolor puede tener alteraciones en el ciclo menstrual, ¿ya? Y sabemos que estas pacientes que tienen este tipo o este fenotipo van a tener ciclos anovulatorios. Entonces, la paciente que viene con dismenorrea, todos sus ciclos o todos los meses va a presentar dolor. ¿Por qué? Porque va a ovular, ¿ya? Entonces, esta característica, el diagnóstico de la dismenorrea primaria,
tenemos que ver cómo inició, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico clínico. Se ha iniciado dentro de los pocos meses, después del inicio de la regla, como máximo hasta los 2 años, hemos dicho, ¿no? Del inicio de la menarquia. Esto, a pesar de estos criterios que son rígidos, ¿no? En lo cuanto a los tiempos, el diagnóstico de la endometriosis, como les estaba comentando hace un ratito, nos puede dar un falso positivo, no lo podemos excluir totalmente, porque da clínica parecida, ¿ya? Lo que es la dismenorrea primaria. Por lo tanto, la dismenorrea de la endometriosis en adolescentes puede comenzar después de los 2 años, ¿no? De la menarquia, casi los 3 años. O sea, o puede colindar, ¿no? La paciente está con dolor todo el tiempo, ¿no? Y después de los 2 años, que supuestamente es nuestro cierre, que ya no debería considerarse dismenorrea primaria, sino asociar a algo ya secundario, ya la paciente comienza con un poco más de dolor, ¿no? Pero puede ser desde el inicio. Por eso el diagnóstico de endometriosis es, en este caso, si la paciente persiste con dolor después, ya tendríamos que hacerlo. ¿Cómo son estos calambres o cuánto dura el calambre, mejor dicho, ¿no? ¿Cuánto duran los calambres? Eso también es para ver. Estos calambres van a durar entre 48 máximo hasta 72 horas, ¿no? Por lo general suele durar solamente un día, ¿no? Estos dolores comienzan unas horas antes o cuando ya comienza la descarga, ¿no? Cuando comienza a ver el flujo menstrual. ¿Cuál es la característica? La característica del dolor, que es un dolor tipo cólico, calambre, lo asocian como si fuera un parto. Y el examen pélvico obviamente no vamos a encontrar mayor anomalía, ¿no? El examen clínico lo vamos a encontrar dentro de lo normal y acá sí tenemos que incluir, en el caso de que estemos pensando en una endometriosis, un examen rectovaginal para descartar endometriosis, ¿no? Pero van a decir acá, doctora, pero son adolescentes, todavía tal vez no han tenido relaciones sexuales. Obviamente, se hace con consentimiento de la mamá y de la paciente. Si no quiere, ¿no? Ya tendríamos que hacerle tal vez un estudio de fondo como una resonancia magnética, porque para ver endometriosis, la ecografía, en algunos casos sí nos permite ver algunos focos endometriósicos, pero la resonancia es mucho mejor, ¿no? Ya si estamos sospechando de una endometriosis que de inicio o de debut muy temprano. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad o de la dismenorrea primaria, vemos que no tiene una causa orgánica, ¿no? Entonces, como no tiene una causa orgánica, ¿qué está pasando en ese útero? ¿Qué está pasando en la parte de de la producción de prostaglandinas que hace que este dolor esté tan aumentado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que hay un aumento en lo que es la producción de prostaglandinas en la parte del endometrio, sobre todo la F2 y la E2, ¿no? Que van a producir que las contracciones del útero sean mucho más aumentadas, ¿no? O sea, va a aumentar la cascada de los tromboxanos, de los leucotrienos y de lo que es la vasopresina circulante. Entonces vamos a estar en un estado de hipercontractibilidad, ¿no? En lo que es en la parte del útero, ¿no? ¿Qué va a producir estas prostaglandinas aumentadas? Va a cambiar la motilidad del útero, lo va a hacer mucho más, va a aumentar esas contracciones. ¿Por qué? Porque el útero piensa que hay algo adentro, no, obviamente ahí el endometrio está grueso, pero quiere tratar de sacarlo lo más que puede, entonces se comienza a mover para botar toda esa sangre que está adentro con coágulos, ¿no? Entonces, eso de ahí va a producir que como no haya aumento de las contracciones, para que ese útero se pueda contraer más, ¿qué va a hacer el útero? Se va a congestionar, ¿no? Va a aumentar su flujo, va a aumentar los vasos vasculares y también va a aumentar la parte de los neuroceptores, ¿no? Por eso hay un tratamiento, lo que es el bloqueo de los nervios, cuando la patología ya es muy severa o la dismenorrea es muy severa, podemos ir a bloquear ahí la parte de los nervios, ¿ya? Entonces todo lo hacemos por la parte fisiopatológica. ¿Qué produce en la parte del útero, ¿no? Como estamos viendo estas prostaglandinas, va a aumentar la frecuencia de las contracciones, se va a hacer mucho más frecuentes, va a producir un tipo de arritmia o una peristalsis uterina, como si fuera de un parto, ¿no? ¿No han visto en lo que es trabajo de parto que hay unas disritmias o unas arritmias en la contractibilidad del útero, cuando se producen las contracciones? Igual, hay focos por todos lados en el útero, entonces como hay contracciones en la parte baja, en la parte superior, se vuelve loco el útero y se comienza a mover un montón, ¿ya? Entonces, ¿qué va a aumentar? También va a haber un aumento del tono uterino al reposo, ¿no? Mayor de 10 milímetros de mercurio. O sea, la paciente está echada, por más que no haga ningún esfuerzo, va a haber dolor,
¿no? Va a haber dolor. Y también la fuerza de la contractibilidad, ¿no? Mira, se asemeja casi a un parto, más de 120, ¿no? Más de 120 mililitros. Entonces, el dolor es muy intenso y también va a depender de la tolerancia al dolor de cada una, ¿no? Todas somos distintas. ¿Qué va a pasar con esta vasculatura que hemos dicho que va a estar alterada o va a aumentar los vasos, ¿no? Por esa vasoconstricción va a haber cuando hay vasoconstricción, ¿qué pasa? Los vasos se reducen de tamaño, ¿no? Entonces, como reduce de tamaño, aumenta, perdón, va a disminuir ese flujo que va a pasar de los vasos hacia el miometrio. Y por lo tanto, va a haber el útero va a tratar de sacar la sangre de donde sea para seguir moviéndose y que va a producir una isquemia, ¿no? Va a producir una isquemia, entonces como un infarto. Se va a infartar nuestro útero por esa contractibilidad, tan aumentada. Y en la parte neurosensorial, ¿no? Va a producir una hipersensibilidad de estas fibras nerviosas y lo que va a producir es una muerte celular, ¿no? Una apoptosis, va a morir todas las células. Este, y se produce una necrosis, ¿no? En la parte del miometrio, que produce más dolor todavía, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí todo claro? Porque esta es la parte de la fisiopatología, ¿sí? ¿Me están siguiendo? ¿Ya te durmieron, chicos? Sí, Sí, doctora, doctora, todo todo claro. claro. Ya, muy bien. Entonces, esto es importante acordarnos, ¿no? En la parte de la patología, ¿por qué? Porque de acá vamos a ir a nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, si está aumentado las prostaglandinas, ¿qué vamos a darle? Algo que nos bloquee la prostaglandina, ¿cierto? Entonces, solamente para tenerlo acá, creo que esto nos está malogrando. ¿Cómo lo chico esto? Ya, lo voy a poner más abajo. Ya, miren, solamente para como algo para que se fijen como imagen, ¿ya? Entonces tenemos, o sea, nosotros hemos conversado de que esto se produce en un ciclo ovulatorio, ¿no? Para que haya un ciclo ovulatorio tiene que haber un pico antes de progesterona, ya han hecho la parte del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en nuestro ovario? Nuestro cuerpo lúteo dice, ya, ¿sabe qué? Ya formé mi ciclo ovárico, hago mi pico de progesterona, luego se produce nuestro cuerpo lúteo, ¿no? Y esta regresión, ¿no? Esta disminución o baja de la progesterona va a producir que venga la menstruación, ¿no? Por caída de la progesterona va a producirse la menstruación. Entonces, ¿qué pasa con este útero que está aumentado? Van a aumentar lo que son las prostaglandinas, los leucotrienos, ¿no? ¿Y qué va a producir en el útero? Que incrementen las contracciones, ¿no? Y se produzca la disritmia que hemos estado conversando, ¿no? Este útero se comienza a contraer, los vasos se comienzan a engrosar, ¿no? Porque quiere más sangre este útero para que se pueda mover. Como no le da la sangre no llega al miometrio por la vasoconstricción, ¿qué pasa? Se infarta, ¿cierto? Se produce la isquemia. ¿Y qué produce después? El dolor, ¿no? Si algo se isquemia, ¿no? Es como si estuvieran, por ejemplo, a ver, su dedo, le falta, se le cortan el vaso a la parte de la parte distal del dedo, se comienza a poner negro, ¿no es cierto? Se comienza a poner violáceo. Lo mismo pasa en el útero, ¿no? Se comienza a poner violáceo y luego va a comenzar el dolor. Entonces, todo eso pasa en el útero, ¿no? Va a haber más sensibilidad en las fibras nerviosas y todo a causa de qué? De este aumento irracional de las prostaglandinas y los leucotrienos, que va a llegar a que el dolor aumente porque el útero está se contrae tanto que produce la isquemia, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos produce en una dismenorrea primaria. No tenemos una causa aparente. Nuestro útero está bonito, sano, normal, no hay miomas, no hay nada, pero ¿qué pasa? Endógenamente produce mucho más prostaglandinas que hace que se produzca esta patología, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los grados? Va a depender de si afecta la actividad laboral, si hay síntomas sistémicos y si hay necesidad de utilizar analgésicos, ¿ya? En lo que es la dismenorrea primaria. Esto de acá lo han dividido en grados, ¿no? En grados de severidad, donde el grado 0, pues que está todo normal, no afecta la actividad laboral, no hay síntomas sistémicos y por la mayoría no requiere un tratamiento analgésico, ¿ya? Acá ya vamos a dar tratamiento cuando ya es del grado 1 al grado 3. Grado 1, cuando raramente, ¿no? La paciente, pues,
tal vez un ciclo o pasando 2, 3, 4 meses, un ciclo puede afectar la actividad laboral, no va al trabajo porque le duele mucho, o al colegio en este caso, ¿no? Síntomas sistémicos, no, en grado 1 no hay mayor síntomas sistémicos, solamente es un dolor leve en hipogastrio que es tolerable, ¿no? Y raramente necesita analgésicos. En el grado 2 ya comienza a haber mucho más dolor, ¿no? La actividad laboral o en el colegio faltan con mayor frecuencia, en los ciclos ovulatorios obviamente. Hay síntomas sistémicos como náuseas, a veces dolor de cabeza, les da diarrea, ¿no? Por el dolor, y sí, acá sí utilizan analgésicos, ¿no? Para el tratamiento. Y en el grado 3 ya pues la paciente obviamente está tan afectada, el grado es tan severo, que siempre casi en todos los meses falta al colegio, cuando le da el periodo menstrual, o al trabajo, ¿no? Casi los síntomas sistémicos son más severos, va a haber hasta síncopes o colapsos asociados a náuseas o vómitos, a lo que ya hemos conversado anteriormente, y acá sí los analgésicos son requeridos, pero no les va a hacer mayor efecto, ¿no? Como ya están yendo de algo leve a algo severo, ya se hacen como resistentes al tratamiento analgésico. Y acá es donde tenemos que dar otro tipo de manejo en estas pacientes, cuando son dismenorreas severas o cuando vienen tratadas de otros lados y que te dicen, ya tomé eso, ya tomé el otro, no me hace nada, ¿no? Entonces, ahí a veces es un dolor de cabeza ver qué le podemos dar a estas pacientes. Y acuérdate que estamos manejando pacientes adolescentes, ¿no? La mayoría de veces. O, pues, o adolescentes tardías. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya hemos visto la patología o la fisiopatología, tenemos que bloquear esta cascada de prostaglandinas, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente dándoles antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Pero como es algo que no tiene una causa en sí, que puede haber pues diferentes, hasta el mismo estrés puede causar que en algún paciente aparezca este tipo de dismenorrea, tenemos que ver sobre medidas generales, ¿no? Tenemos que ver, cada paciente es distinta, tenemos que hacer una buena anamnesis y ver qué es lo que le está causando mayor dolor, ¿no? Tal vez está alterado también pues con algo psíquico, hay que darle psicoterapia, las mandamos a psicología y básicamente le decimos que tienen que estar tranquilas para poder sobrellevar porque esto no va a durar mucho, ¿no? Como vemos, la dismenorrea primaria solamente puede durar hasta 2 años y así, más de los 2 años y estamos hablando de algo secundario. Cirugía, ya lo reservamos en casos muy severos, ¿no? En los que las pacientes ya pues, estamos hablando de pacientes adolescentes, ¿no? Que tal vez no tengan relaciones sexuales o tal vez sí. Se le puede sugerir, cuando ya es muy severo, se le puede dar una neurotomía presacro para bloquear la parte neurosensorial y disminuir el dolor, pero esto ya es algo muy extremo, ¿no? Pero te los pongo ahí para que lo tengan en cuenta, que hasta dónde podemos llegar en terapia, ¿no? Terapia hormonal o terapia endocrina sí está dentro de lo que es el manejo básico, ¿no? En lo que es dismenorrea primaria, ¿no? Dar anticonceptivos orales combinados, ¿no? Para poder que inhibir la ovulación, porque la ovulación es la que nos produce el dolor. ¿Qué más podemos darle? Acá lo que significa tocólisis, acuérdense que también como se produce como un dolor tipo parto, ¿no? Entonces acá se le puede dar estimulación con beta receptores para disminuir la contractibilidad del útero. Acá no sé por qué le han puesto alcohol, no creo que le vamos a estar dando alcohol a las pacientes, ¿no? Acá no estaba bien ese ítem, pero igual lo demás estaba bien, por eso le iba a recalcar. En cuanto a los analgésicos, podemos darle analgésicos básicos, ¿no? Desde que no son narcóticos hasta los narcóticos, en el caso de que la paciente pues tiene tanto dolor que se terminan consumiendo morfina, ¿ya? Por el dolor. Otros son los o bloqueos de estimulaciones nerviosas, ¿no? Se puede inyectar alcohol o anestésico local en los ligamentos uterosacros, ¿no? Acá es el etanol, ¿no? Pero también tenemos el riesgo de que esta paciente pues quede bloqueada totalmente y deje de tener sensibilidad, ¿no? Analgésicos, mejor, ¿no? Se le puede utilizar un analgésico tipo silocaína, ¿no? En estos ligamentos uterosacros para evitar que persista el dolor o cuando la paciente tiene endometriosis profunda, también como manejo,
¿ya? Esto ya es algo muy más avanzado, cuando el dolor está, pues es mucho más severo, y los analgésicos o las terapias endocrinas no nos ha ido bien. Antes de ello podríamos utilizar la laparoscopía, ¿no? Para ver qué otra causa más puede tener el paciente. Y otro, que es lo que más frecuente usamos, son los inhibidores de la prostaglandinas, ¿no? Los bloqueadores de la ciclooxigenasa. De ellos, el más frecuente, ¿no? El que más utilizamos o el que tenemos más a la mano, es el ibuprofeno, el naproxeno, ¿no? El ácido profenámico o el ácido mefenámico, que es el más frecuente que utilizamos en las pastillas esas para el dolor menstrual, ¿no? Tipo Pond's, ¿no? Ahí utilizan lo que es el ácido mefenámico. Entonces, como ven, acá el tratamiento o el manejo de lo que es dismenorrea primaria va a depender si la paciente ya ha tenido vida sexual o no, ¿no? Porque también utilizamos anticonceptivos en el caso de las que las pacientes ya han tenido relaciones sexuales, y también nos sirve como una manera de protección, ¿no? Entonces, si esta paciente, pues no le va bien con los contraceptivos, ¿no? Porque tiene úlcera, con los esteroides, mejor dicho, con los AINES, ¿no? Porque está contraindicado, porque tiene alguna enfermedad como la úlcera, nos podemos ir a los anticonceptivos orales, ¿ya? De estos tenemos que ver si hay respuesta o no, ¿no? Sabemos que si no hay respuesta, ya tenemos que ver, o asociarlo a una analgésico de mayor potencia, ¿no? Si no hay respuesta, ya ahí nos vamos a ir a una laparoscopía o ya pedimos algún otro análisis porque se nos está pasando tal vez una dismenorrea secundaria, ¿ya? Y ahí tenemos que dar tratamiento, ¿no? Si encontramos una patología orgánica, tal vez endometriosis, ya nos vamos para eso, ¿no? Y si no encontramos patología, ya tenemos que ir a otro tipo de terapias, ¿no? Tal vez darle calcio antagonistas para bloquear la contractilidad, mantener el útero como que tranquilo, relajado, ¿no? Con la bloqueadores de calcio, y también una terapia psiquiátrica, ¿ya? Por el otro lado, si ya la paciente no tiene ningún problema para consumir AINES porque no tiene gastritis, los AINES nos van a ir mucho mejor, ¿no? Porque vemos que va a ir directo a la que es la parte de la fisiopatología, nos bloquea el ciclo de la ciclooxigenasa, ¿no? Entonces, si responde, perfecto, seguimos con el manejo, y si no responde, ya debe haber algo más, ¿no? Podemos irnos a hacer una laparoscopía en el caso de que no persista mucho el dolor, igual que en el otro caso, ¿no? Ver si es que si encontramos algo, dar el tratamiento a eso, y si no, ya nos vamos a lo que es los calcio antagonistas o la terapia con el psiquiatra, ¿no? Tal vez tiene algo de fondo, tal vez no tenga una dismenorrea primaria, pero la paciente en su mente dice que tiene dolor, ¿no? Y siempre lo va a tener. He tenido pacientes así, ¿no? En la consulta, ¿no? Pacientes psiquiátricas que vienen todos los meses, porque presentan dolor. Ya le hemos hecho de hasta resonancia magnética, no le encontramos absolutamente nada. Tratamos con analgésicos, con anticonceptivos orales, ¿no? Alguna vez hemos entrado hasta la laparoscopía para ver si es que la paciente no tenía nada. Y a pesar de haberle hecho todo, persistía con dolor. Y ya la ponemos en la lista de dolor pélvico crónico y ya la tratamos con otro tipo de medicamentos. A la paciente que les cuento que tuve una que era así muy, muy intensa, por decirlo así, la mandamos a psiquiatría, le dieron tratamiento psiquiátrico y con eso bajó bastante, ¿no? Obviamente la tenía media dopadita también con la gabapentina, con la metilkilina y todo lo demás, pero ya no venía todos los meses a quejarse que tenía mucho dolor con la menstruación, ¿ya? Entonces, tampoco quiero decir que con eso no hay que hacerle caso a los pacientes, ¿no? Si le duele, hay que buscar una causa. Y si vemos que en la causa no hay nada, ¿no? Y ya descartamos todo, ya la mandamos a la parte psiquiátrica, ¿no? Porque tal vez hay algo de fondo que le está produciendo dolor. Porque yo, como les digo a los residentes en el hospital, si una paciente viene al hospital, se toma el tiempo de ir al hospital, es porque realmente está buscando ayuda porque algo le duele o algo le molesta, ¿no? O cuando van a las guardias en la madrugada, no creo que vayan por las puras, porque algo les duele, algo quieren buscar porque no están bien, ¿no? Entonces, en general, pues, como ven acá, el manejo en lo que es la dismenorrea primaria es algo, es irnos a disminuir la cascada de la ciclooxigenasa y bloquear la ovulación, en este caso, ¿ya?
¿Qué medicamentos podemos utilizar? ¿No? Esto lo he sacado de un artículo, uno último que ha salido de la FIGO, ¿no? En donde lo ponen al ibuprofeno, ¿no? Hasta que lo pueden dar, obviamente, para disminuir las prostaglandinas, ¿no? Lo que son antiinflamatorios no esteroideos, como en primer lugar, ¿no? Que se puede dar hasta 600 microgramos cada 6 horas, ¿no? Obviamente con protección, o sea, hay que darle pues un omeprazol o algo si la paciente tiene gastritis. Ojo con comida, ¿no? Como vemos es una dosis alta, las pastillas de ibuprofeno solamente vienen de 400, sería tableta y media. También hay que ver el peso de la paciente, ¿no? Si es una paciente gordita o es una paciente flaquita, tal vez podemos manejar con una dosis menor y ir aumentando de acuerdo al requerimiento de la paciente. En lo que es el naproxeno sódico, que también es algo frecuente que podemos encontrar en farmacia o en cualquier botica, está en 550, que también lo podemos dar, normalmente lo damos cada 12 horas el naproxeno, ¿no? Pero en el caso de estos pacientes que tienen un dolor muy aumentado, ¿no? Se le puede dejar hasta cada 6 horas, obviamente viendo, pues, ¿no? Que esta paciente no tenga alguna comorbilidad, sobre todo la parte gastrointestinal, ¿no? Nos da una hemorragia digestiva. El tratamiento no puede durar más de 2 días, ¿no? Hasta máximo 3, y eso porque el riesgo de que haya una lesión gástrica es mayor con esta alta dosis de los AINES, ¿ya? Y si es que no va bien, podemos utilizar el acetaminofén también, que es un poco más leve, ¿no? Para el dolor, hasta 650 microgramos cada 6 horas, ¿no? Según lo que nos dice la guía. Si la paciente, pues, a pesar del tratamiento con analgésicos no va bien, ya le podemos indicar un tratamiento hormonal. Si obviamente la paciente tiene relaciones y también quiere utilizarlo como método anticonceptivo, nos va a ir bien. Aquí el tratamiento hormonal tiene que ser combinado para que la paciente pueda arreglar todos los meses, en algunos casos, ¿no? Porque nos va a ir mejor en lo que es el tratamiento solo. Pues tenemos dos opciones, ¿no? Podemos hacer tratamiento combinado o solo con progesterona. Lo que queremos ir es a inhibir la ovulación. El tratamiento combinado, ¿no? Que estrógenos y progestágenos, tenemos las píldoras, ¿no? Las píldoras que se toman todos los días. Tenemos los anillos vaginales, el parche también, que se coloca, no sé si han escuchado de lebra, ¿no? Y obviamente tiene una terapia, algo sistémico, ¿no? Va a afectar a toda la paciente, o sea, las mamas, hay que hacer estudios de mamas, hay que hacer estudios de ecografía pélvica también antes de comenzar a dar anticonceptivos, porque si le damos con estrógenos, por ahí nos puede crecer un quiste que no teníamos, ¿ya? Este tratamiento para la dismenorrea sí ha ido mucho mejor que el tratamiento solo con progestágenos. ¿Por qué? Porque la progesterona sola, ¿qué produce? Produce que el endometrio se vuelva tan delgadito, ¿no? Nos atrofia el endometrio para que no venga la menstruación. Obviamente la paciente va a tener amenorrea y sí nos va a bloquear la ovulación, por eso no le va a venir la regla, ¿no? Entonces, es una paciente adolescente, ¿no? Acuérdense que estamos en el enfoque de una paciente adolescente, que no le venga el periodo menstrual todos los meses, a veces es un poco difícil de manejar, ¿no? Sobre todo con los papás. Entonces, ¿por qué? Porque esta progesterona sola también le va a producir un sangrado irregular, ¿no? Que no va a estar asociado, obviamente, con dolor, ¿no? Porque es un sangrado que viene por un spotting, ¿no? Como lo último que viene de la regla, poquito, negrito, ¿no? ¿Por qué? Porque se atrofia el endometrio, produce un sangrado. ¿Y cuál es el problema con el uso de la progesterona sola? Que ese sangrado puede venir en cualquier momento, ¿no? Estás tranquila caminando y tú te viene sangrado, ¿no? Es poquito, obviamente no se llega a manchar, pero en algunas pacientes sí, ¿no? O sea, no hay toda regla tiene su excepción, ¿no? No todas las pacientes van a ir por la tos poquito, ¿no? Hay algunas que hacen una hemorragia uterina disfuncional por la progesterona sola. Entonces, en el caso de pacientes, por lo menos adolescentes, yo prefiero darles anticonceptivos combinados para bloquear la ovulación 1, para que arreglen todos los meses, y el tratamiento mínimo para este tipo de pacientes es 6 meses, ¿no? El que es el tratamiento con anticonceptivos combinados. Si vemos que va bien, ¿no? O la paciente pues ya se cansó de tomar las pastillas o tiene complicaciones, porque acuérdense que tomar estrógeno, progesterona extra
¿Qué va a producir a la paciente? Uno, pues, que las mamas se pongan duras, que les duele la mama, a veces náuseas, vómitos, molestias gastrointestinales, ¿no? Algunas les da diarrea, algunas se suben de peso con los anticonceptivos. Entonces, y peor, a veces se olvidan de tomar las pastillas, ¿no? Lo peor, se olvidan de tomar las pastillas, vienen con hemorragia disfuncional. Entonces, tenemos que tener una paciente que sea muy comprometida para que puedan tomar esa terapia combinada, y como son preadolescentes, con las mamás con las mamás o los papás, ¿no? En general. Entonces, este tratamiento ya lo podemos ir a los 6 meses, le decimos, ¿sabes qué? Probamos solamente con los analgésicos, si es que hay mucho dolor, ¿no? Y vemos cómo van tus ciclos, los siguientes, ¿no? Los siguientes ciclos, cómo van, ¿no? Sabemos que la paciente, una vez que terminan los anticonceptivos, al siguiente ciclo ya puede ovular, ¿no? Se puede embarazar. Por eso, una vez terminados los anticonceptivos, al siguiente mes ya está fértil. No es que, ay, no me tengo que limpiar, eso es mentira, ¿ya? Este, puede tener un ciclo ovulatorio y vemos cómo va, ¿no? Entonces, y hay que decirle a la paciente que esto va a pasar. O si es una dismenorrea primaria, no le va a durar mucho tiempo. ¿Qué pasa si es que la paciente persiste con dolor, hay mucho más dolor, no le va bien con los analgésicos, a pesar de las hormonas, tiene mucho dolor? Podemos complementar algunas terapias, ¿no? Obviamente esto es limitado en cuanto a lo que es invasivo, ¿no? Sobre todo lo que es hay uno que es eh, como terapias de choque, ¿no? Como una electromiografía que eso se realiza obviamente eh, con una, como si fuera un traductor transvaginal, pero por la parte del recto para disminuir, para como que relajar los úteros sacros, ¿no? Para disminuir la sensibilidad del nervio, ¿no? Entonces es un procedimiento un poco invasivo, ¿no? Para pacientes adolescentes no creo que lo toleren algunas, ¿ya? Otro que les podemos dejar, pues, es de repente yoga, hacer ejercicios, como hemos visto, sí, doctora, pero usted ha puesto en la primera diapositiva que el ejercicio a veces no disminuye el dolor, pero a veces sí, no, a veces, o sea, no todo tiene es, es un 100%, ¿no? En algunas pacientes sí les va bien relajarse, porque 100% o casi el 80% de este tipo de patologías también es por estrés, ¿ya? Podemos asociar la vitamina E, ¿no? Para disminuir también, este, para que esté más como que hidratada, para que esté más relajada, ¿no? Se puede dar hasta 400 por día. Y o sea, el jengibre, puede ser, ¿no? El jengibre 2 veces por día, que es el ginger, ¿no? Acá no lo tenemos, por ejemplo, en Perú no hay. Esta es una data de Estados Unidos, ¿no? Y en las pacientes, pues, no está 100% comprobado, pero durante la menstruación, ¿no? Pueden tomar de repente para los cólicos, no sé si alguna vez alguna de las mamás, cuando las chicas les han dado el té de orégano, ¿no? Para disminuir el dolor, ¿no? La valeriana, no sé, ¿cómo se llama? Cápsulas de aceite de pescado, ¿no? También de alguna forma puede disminuir esa contractibilidad del útero, pero no está 100% pues comprobado, ¿no? Pero está dentro de una terapia complementaria para este tipo de pacientes, ¿no? Y es por eso que se le puede explicar en el caso de que estos pacientes no requieran un dolor o un alivio a un 100%, ¿no? Es igual que en las pacientes que están en la menopausia y que les damos, pues, las pastillitas de fitosoya, sabemos que le va a hacer un 10% de efecto, pero igual como placebo le sirve a los pacientes, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos secundarios de estos antiinflamatorios o de esta medicación que le vamos a dar a la paciente, y por eso no se puede dar por tanto tiempo, ¿no? En cuanto a los AINES, pues las pacientes van a tener molestias gastrointestinales, sobre todo esto, ¿no? Dolor de cabeza en algunos casos, en el caso de que se está complementando con anticonceptivos orales, y algunas pueden llegar a tener problemas de irritabilidad auditiva, ¿no? Somnolencia, pero eso ya es muy, muy raro, ¿ya? Este, Básicamente es eso. En cuanto al seguimiento, ¿no? O la respuesta de la terapia de las pacientes, hay que ir viéndola de cada 3 a 6 meses, ¿no? Viéndole cómo va con el manejo del dolor, ¿no? Retirándole tal vez el medicamento y volverle a dar, eso ya les había comentado.
Cuando ya no responde a la terapia, ¿no? Ya se ha combinado hasta los tratamientos con hormonas, podemos considerar ya que sea una causa secundaria, ¿no? Y acá ya tenemos que irnos a hacer mayores estudios, ¿no? Ya examen físico, un examen físico mayor, o tal vez ya complementarlo con una ecografía, ¿no? Como vemos en la dismenorrea primaria no se pide nada, clínicamente lo podemos diagnosticar, pero ya si es mucho, ya el dolor, si no va con nada, ya tenemos que hacer estudios, ¿ya? En cuanto a lo que es cuando hay o sea, cuando no va bien el tratamiento, cuando hay tratamiento refractario y la paciente, pues, en cuanto al contexto de fertilidad, se le puede dar hacer una laparoscopía, pero si estamos hablando de una paciente joven, lo más probable es que todavía no, pues, no quiera tener hijos. Eh, la endometriosis, en este caso, es una de los diagnósticos principales en cuanto a la asociación con infertilidad primaria o secundaria, ¿ya? Si la paciente pues ya no quiere tener hijos, ya, y el dolor es mucho, eh, se le puede hacer hasta una esterectomía, ¿no? O una ablación endometrial, porque estamos viendo que el endometrio se produce, dentro del endometrio se producen estas cascada irregular de la ciclooxigenasa, y si nos vamos y hacemos una ablación endometrial, pues va a disminuir el dolor. Pero esto ya estamos hablando de pacientes mayores, ¿no? Ya pacientes que ya no toleran totalmente nada, y tienen tanto dolor por la menstruación que al final de veces deciden que le saquen el útero, que le saquen todo, ¿no? Y no les importa si no tienen hijos. Pero esto ya es algo muy, muy extremo, ¿no? Otro sería la ablación del nervio uterino o la neurotomía presacral, ¿no? Que también es otros tratamientos que son ya como última opción. Y otros sí podemos dar bloqueadores de canales de calcio o eh, nitroglicerina, ¿no? Para poder hacer como una vasodilatación, ¿no? Como que vasodilate la parte del útero y no haya mayor contractibilidad y se disminuye todo el dolor. ¿Ya? Entonces, como ven, en el manejo de lo que es la dismenorrea primaria tenemos varias cosas por hacer con la paciente, ¿no? No nos vamos a ir de frente a darle anticonceptivos orales, ¿ya? El primer tratamiento son los AINES, ya luego se va a ir poco a poco aumentando. Cada paciente es distinta, a cada paciente hay que hacer una anamnesis por separado, no lo que le fue bien a una le va bien a la otra, y es por eso las fallas del tratamiento, ¿ya? Entonces, básicamente es eso en dismenorrea primaria. En lo que es dismenorrea secundaria, ¿ya? La dismenorrea secundaria es una dolor causado por una patología de fondo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuáles son las causas ginecológicas más frecuentes? Bueno, es una endometriosis, ¿no? Otras son anormalidades en la parte anatómica de la paciente, ¿no? Tiene por ahí un tabique, pues, transverso superior, en la parte del cervix, que cada vez que le viene la regla no descarga y por eso tiene dolor, ¿no? O un mini perforado, o un útero didelfo con bloqueo de uno de los lados, y si en un lado regla la paciente, tiene como una sinequia en el cervix, se llena ese útero, le comienza a dar dolor, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, también van a producir dolor, ¿no? En enfermedad pélvico-inflamatoria, adenomiosis, hematosis uterina o la estenosis cervical después de algún procedimiento ginecológico, ¿no? Por un cono frío, un cono LIP para una displasia cervical, ¿no? Eso es en lo más frecuente, es en la parte ginecológica. Y en la parte no ginecológica puede haber, pues, una disfunción del tono del piso pélvico, ¿no? Por algún otro caso, no por la parte ginecológica, el síndrome de intestino irritable, ¿no? El síndrome de vejiga dolorosa, ¿no? eh, Adherencias, ¿no? Pacientes que han tenido múltiples cirugías y presentan por adherencias, puede haber dolor, y la enfermedad intestinal inflamatoria, ¿no? Acuérdense que no toda la parte inferior es útero, ¿no? También está la vejiga, detrás está el recto, ¿no? Entonces, ahí las pacientes a veces vienen, todo está normal en la parte ginecológica y el dolor viene de otro lado, ¿no? Referido, ¿no? Los pacientes vienen pues con intestino irritable, está con diarrea, les duele, también producen un dolor tipo cólico y les va a doler. Entonces, en este caso, el manejo se hace de acuerdo a la patología que vamos a encontrar.
Y hemos visto que en lo que es dismenorrea secundaria se va a ver en pacientes mayores, ¿no? Que pasa más de 2 años después de la menarquia, ¿no? En pacientes más adultas, ¿no? 30, 35 años, y que vienen con otro tipo de alteraciones, no solamente con dolor, ¿no? En el caso de la endometriosis va a tener problemas de infertilidad la paciente asociados, ¿no? En el caso de las pacientes que vienen con una anomalía congénita, hay que ver si de repente no han arreglado, viene asociado el dolor a una amenorrea primaria, ¿no? Ya han hecho la parte de las amenorreas. O infecciones pélvicas, ¿no? La gonorrea, la clamidia produce, sobre todo la clamidia produce adherencias y también puede producir dolor y se puede asociar tal vez a un embarazo ectópico, ¿no? La adenomiosis es un útero grande, es como una endometriosis del útero, ¿no? El útero es todo grande, tiene focos de endometrio dentro del miometrio que hace que se produzca pues esas contracciones también en la parte del útero y produce dolor. Y la estenosis cervical porque vamos a ver que la paciente está arreglando, después del procedimiento, pues uno arregló, ¿ya? Entonces vamos a ir a manejar cualquiera de ese tipo de patologías. Y hay más, ¿ah? Hay muchas más, pero las he puesto como que las principales, ¿ya? Entonces solamente como un recordar es ya una parte final, vamos a ver acá que lo que es la diferenciación entre los síntomas, ya va a haber la parte clínica, la podemos orientar, ya en lo que es dismenorrea primaria sabemos que los síntomas van a comenzar a partir de los 6 meses del inicio de la menarquia, máximo hasta los 24 meses, ya. Si el dolor se pasa, ya estamos hablando de algo secundario, ¿no? Este dolor empieza unas horas previas o cuando ya comienza el sangrado, ¿no? Y dolor eh, para cuando ya concluye el sangrado. O sea, no es que la paciente va a seguir o va a continuar con dolor después de la menstruación, lo cual lo diferencia de una secundaria, ¿no? Que el dolor persiste para la regla y le sigue doliendo, ¿ya? Puede haber el dolor es en la parte media baja, ¿no? Se puede irradiar hacia la parte de las piernas, hacia la parte de la espalda, y este dolor está considerado, no en todos los ciclos va a doler porque no todos los ciclos son ovulatorios. Entonces, puede ser un ciclo sí, un ciclo no, un ciclo sí, un ciclo no, ¿ya? En lo que es dismenorrea primaria. ¿Cuáles son los signos o el diagnóstico en la que es dismenorrea secundaria? Aquí, pues, el dolor va a ser en pacientes más adultas, no están en prepúberes. Aparte el dolor va a persistir más de 3 días después del cese de la regla, o se van a quedar con dolor o nunca dejó de tener dolor, ¿no? Y vino la regla, ¿no? Aparte de eso va a tener disquinesia, que es dolor a tener o hacer deposiciones. Ahí podemos pensar en endometriosis, también dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales. Eh, Hay que pensar también en enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Puede haber una hematoquesia cíclica, o sea, sangrado por las heces, que es algo cíclico, también hay que pensar en endometriosis, sangrado intermenstrual, asociado a enfermedades pélvicas inflamatorias, asociado a miomatosis uterina, ¿no? Hay varias causas. De ahí, cuando hay una dismenorrea o sea, el dolor que progresa más allá, ¿no? Un dolor más exacerbado no, que no es cíclico el dolor, o sea, no está relacionado con la ovulación, este dolor, la causa del dolor de la dismenorrea secundaria, ¿no? Tampoco está relacionado con el inicio de la menarquia, porque sabemos que esto de acá va a ser con, puede pasar en cualquier momento, ya más pasado los 2 años, ¿no? El dolor puede ser en una sola parte, ¿no? No solamente en toda la parte baja, sino hay que despertar que no sea de repente del colon, o en la parte media solamente de la vejiga, o puede asociarse a sangrado irregular, ¿no? Entonces, como ven, esta parte de dismenorrea está dentro de lo que es alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Alteraciones del ciclo menstrual está hemorragia uterina normal, dismenorrea y amenorrea. Entonces, todo eso en conjunto vamos a hablar sobre las alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, puede estar asociado a otras sintomatologías, sí, ¿no? Gatos intestinales, cuando ya es una dismenorrea muy exacerbada, muy severa, náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Dolores de cabeza, no sé, dicen que es como les da la tembladera, ¿no? No sé si lo estoy traduciendo bien,
dolores musculares, fatiga, y algunas pacientes les produce sopor que quieren estar durmiendo todo el día, ¿ya? Entonces, la dismenorrea sí es una patología frecuente, sobre todo en pacientes que están comenzando después de la regla, durante el periodo menstrual, o sea, cuando están recién empezando la primera menarquia, pero que tiende a ceder con el tiempo, ¿no? No va a durar mucho y tiene manejo, tiene tratamiento, ¿ya? No es que la paciente va a estar abandonada y no se le va a dar nada. Si ya es que no funciona nada, ya ahí tendremos que hacer otro tipo de estudios, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿no? Ya para terminar, esta patología, en lo que es dismenorrea primaria, es una patología frecuente que afecta a casi el 66% de las pacientes jóvenes, ¿ya? Siempre hay que distinguir una dismenorrea primaria esencial de una secundaria, que está vinculada obviamente a una patología orgánica. Los mecanismos de dolor son conocidos, ¿no? Porque en la dismenorrea primaria lo que va a haber una vasoconstricción por aumento de las prostaglandinas, que va a producir una disminución del flujo en la parte del miometrio y eso va a producir, pues, una isquemia, una hipoxia tisular, ¿no? Y va a producir, y todo eso va a llevar a una hipercontractibilidad del miometrio y por lo tanto el dolor, ¿ya? En el caso de la dismenorrea primaria, no se ordena ninguna prueba complementaria, es decir, una ecografía o una resonancia, a menos que estemos sospechando de alguna patología orgánica, ¿no? Una endometriosis en este caso. El principal tratamiento para la dismenorrea primaria es los AINES, porque nos van a bloquear el ciclo de la ciclooxigenasa, que es por lo cual se produce el dolor, y la anticoncepción combinada, ¿ya? Sobre todo la combinada, más que la progesterona sola. Otros tratamientos que podemos tener no son tratamientos físicos como deporte, yoga, acupuntura en algunos casos, pero no debe subestimarse este tipo de patología. Es decir, que la paciente viene por dolor, sabes que ya toma tu pastilla y a ver si no te pasa. No, tampoco, porque la paciente viene al hospital por algo, como lo estoy repitiendo, ¿no? Si es que si no lo podemos manejar nosotros, ¿por qué? Porque no hemos tal vez visto este tipo de casos, la mandamos con alguien o la recomendamos con alguien que sí esté capacitado tal vez para manejar ese tipo de pacientes, ¿no? Para eso somos por lo menos en el 2 de mayo, somos un hospital 3, ¿no? Que tenemos varias especialidades, no solamente si la paciente no tiene algo ginecológico, le vamos a decir, ¿sabes qué, señora? Ginecológico no es, conmigo no es. No, la derivamos a donde deberíamos de mandarla, ¿ya? Entonces, es un manejo multidisciplinario conjunto, que si no, la paciente no va a ir bien, y puede haber depresión severa, tal vez por el dolor, la paciente, puede haber un tipo de depresión severa que puede llegar hasta intento de suicidio, ¿no? Se ha reportado por ahí, he leído algún tipo de caso. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta o algo que no haya quedado claro?